Lucas González realizó estudios de maestría en Ciencias Políticas en la Universidad de Notre Dame y estudios latinoamericanos en la Universidad de Oxford y en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo en un programa conjunto con la Universidad del UNSAM. Se doctoró en Ciencias Políticas por la Universidad de Notre Dame, es investigador del CONICET y además está aquí con nosotros en esta tarde para compartir esta conferencia que tiene que ver con la desigual distribución de la desigualdad. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas y todos por venir. Sé que no es fácil el horario de la siesta en particular. Gracias a la Escuela de Gobierno por la invitación, en particular a Mirta. Es un esfuerzo enorme el que se hace desde la escuela para armar estas jornadas y para sostener la escuela. Trabajé en varios programas bastante parecidos en el interior del país y debo decirles, además de que porque me invita tengo que decir esto, debo decirles que son privilegiados en tener este espacio. Quizás no tienen los mejores oradores, hablo por mí, pero el programa, yo vine en la primer camada de profesores que vino ya hace 10 años, casi 10, 9, 10, y se sostiene, y es como dijeron en la introducción Mirta, es una política de Estado. Yo me alegro mucho porque es una instancia y es un espacio de discusión y de reflexión. Espero que esto, que es simplemente una primera aproximación a un tema que estamos trabajando con Marcelo Nazareno sobre desigualdad en las provincias, dispara algunas discusiones en torno a qué está pasando con esto, que tiene alguna urgencia. Es un trabajo bastante preliminar y me va a servir mucho discutirlo con ustedes, así que voy a tratar de ser lo más breve posible para que en el caso de que haya preguntas y discusiones podamos dedicarle un poco más de tiempo a eso. Si me permiten, voy a empezar con algo totalmente distinto de lo que va a trabajar el proyecto. Esta foto apareció el 1 de abril en el diario New York Times y es la sede central de una farmacéutica que se llama Purdue Pharma. Los dueños son la familia Sackler. La familia Sackler tiene una riqueza estimada en $13.000 millones, de acuerdo a la revista Forbes. Vendían laxantes, y no se hicieron ricos vendiendo laxantes, sino que se hicieron ricos vendiendo opioides. La FDA, que es la agencia reguladora, el equivalente de nuestro ANMAT, aprobó un opioide producido por esta empresa en 1995, en el 96 salió al mercado, y detrás de esa salida al mercado hubo una súper activa campaña de lo que se llamaron fuerzas activas de parte de la empresa, que serían algo así como lobistas, que penetraron la política, la industria médica, la población en general, y en donde convencieron a la población de que estos opioides que vendían, se llama el más famoso, el principal, ¿no? Oxycontin, era mejor que los alternativos, y lo que estaban vendiendo era el opioide más fuerte jamás producido y el más adictivo. Hoy hay una gran causa, son 1.600 juicios que se unificaron en una causa en manos de los principales estados y condados de Estados Unidos contra la empresa. La empresa viene litigando hace 20 años, pero ahora se unificaron un montón de causas. ¿Por qué? Desde que este producto Oxycontin entró en el mercado, alrededor de 200.000 personas murieron por sobredosis de opioides. Acá lo que ven en la foto es la sede central, y esto es una cuchara doblada, que son las cucharas que se usan en una escultura de un artista, que es una cuchara que se usa para quemar heroína, ¿no? Esta empresa engañó al público, obtuvieron lucros exorbitantes, y todo esto se hizo bajo las regulaciones del Estado. Si estas regulaciones del Estado
fueron permisivas para con la empresa, porque la empresa presionó a las instituciones del Estado para que regulen a favor de su producto, eso técnicamente se llama captura del Estado. Hay una literatura enorme sobre esto y es algo de lo que vamos a estar discutiendo ahora, captura del Estado. Los efectos sociales de la captura del Estado están bastante poco estudiados, aún en casos tan impactantes como este, en donde hay 200.000 personas, solamente el año pasado murieron 78.000 personas de sobredosis. Es la causa principal de muertes, o sea, es causa más importante de muertes que accidentes en auto, violencia por armas de fuego y muertes relacionadas con el SIDA en Estados Unidos, ¿no? Sabemos muy poco de los efectos sociales de la captura del Estado. La captura producida por grandes corporaciones como esta, que logran beneficios y lucros exorbitantes con costos sociales enormes. Es muy difícil estudiar los costos sociales de este tipo de fenómenos. Algo parecido a lo que estamos tratando de hacer con Marcelo Nazareno, y ahora les cuento. El proyecto, o lo que yo presentaría de este proyecto, va a tener centralmente 4 partes. Me voy a centrar en mostrarle algunos datos sobre desigualdad en Argentina, en las provincias de Argentina. Les voy a presentar el argumento y vamos a tratar de discutir de qué forma entra captura del Estado en esto. Y después voy a entrar muy rápido sobre la parte más cuantitativa del estudio para discutir 2 casos que les van a resultar bastante familiares. Espero. Déjenme contarles un poco sobre la desigualdad. Si tomamos datos de comienzo de los 2000, particularmente en Argentina, pero es una tendencia en gran cantidad de países de América Latina, los 2000 fueron bastante buenos en términos de igualdad. Argentina redujo su Gini, que es usualmente, y vamos a usar esa medida, ¿no? Es una medida de dispersión de ingreso. Un Gini de 1 es una desigualdad perfecta, en donde toda la sociedad tiene 0 ingreso y una persona tiene todo, y el 0 sería exactamente lo opuesto, ¿no? Argentina bajó del 53 en el 2001 al 43 en 2014, Brasil del 64 al 51. Ahí tienen, digamos, llevó una década de gobiernos con una agenda muy fuerte redistributiva para bajar 10 puntos de Gini. Por supuesto que está aumentando, pero más allá de lo que está pasando ahora, lo llamativo es que aún en contextos de mucha reducción de la desigualdad, quedaron y quedan bolsones enormes de desigualdad en las provincias. Permítanme mostrarles unos datos. Acá lo que muestran estos casilleros, esos box plots, es que hay una gran dispersión. Hay provincias que tienen tanta desigualdad como Salta en el comienzo de la serie. Es medio difícil darme vuelta. A ver si lo puedo sacar acá. Salta en el comienzo de la serie tenía un Gini de 59. Un Gini de 59 es el Gini de Paraguay, el Gini de Malawi en las últimas mediciones que hay hoy. Y hay provincias que en el último año de la serie, Tierra del Fuego, tiene un Gini de 34. El Gini de 34 es el Gini de Canadá, de Australia. Obviamente que uno no puede comparar provincias con países, y menos en desigualdad, pero sirve solamente para ilustrar la gran dispersión, ¿no? Oscila entre provincias muy desiguales, como Salta, Tucumán, Corrientes, a provincias bastante igualitarias, entre ellas una parte importante de las patagónicas, Formosa, y vamos a seguir viendo un poquito más adelante otras más. Ahora, las pelotitas de arriba, no sé si será el mejor gráfico, espero que sea ilustrativo al menos. El comienzo de la serie está representado con un redondelito. Para el año 2003, la flecha indica cuánto varió la desigualdad hasta el último año de la serie, para el que tenemos datos, que es 2011, representado con un rombito. Y acá tenemos por lo menos 4 grandes grupos de provincias. Hay provincias, están ordenadas alfabéticamente para que las identifiquen fácil, provincias muy desiguales que redujeron mucho, como Chaco y Formosa, provincias muy desiguales que redujeron poco, Corrientes y Jujuy,
provincias poco desiguales que redujeron mucho, aún siendo bastante poco desiguales, como Tierra del Fuego, y provincias poco desiguales que redujeron poco, San Luis y Santa Cruz. Realmente creo que no sé si tenemos una buena respuesta, pero sí tenemos una buena observación, ¿no? Es realmente complejo, y partiendo de esta observación nos causó enormes dolores de cabeza pensar posibles argumentos para comprender cómo se agrupaban los casos. Acá tienen quizás algunos casos típicos, ¿no? Y en particular lo que nos llamaba la atención, mucho nos llamaba la atención, es que Chaco y Corrientes pueden ser controlados por un montón de factores que las hacen relativamente parecidas, están separadas por un río, y sin embargo tiene una diferencia de 10 puntos de Gini hoy, ¿no? O, bueno, en el último año de la serie. Entonces lo que nos preguntamos es justamente qué está pasando a nivel subnacional con esto, porque si las políticas nacionales redujeron la desigualdad a 10 puntos promedio, ¿qué hizo que en algunas avance tanto y en otras muy poco, y que dentro de esos grupos haya tanta dispersión entre provincias igualitarias y poco y más desiguales, ¿no? Esto quizás nos da algunas pautas de por qué hay límites a la redistribución nacional y por qué hay tanta resistencia a la desigualdad, ¿no? Esa es una de las preguntas usuales de los estudios de desigualdad. ¿Qué hace que sea tan difícil de cambiar? Llevó a Brasil gobiernos, ¿no? Si hubo un dato histórico en la política latinoamericana en los últimos 20 años, fue que un tornero pudo ser presidente de Brasil. Eso es un dato único. De la misma manera que alguien de rasgos o identidad indígena sea presidente de Bolivia, ¿no? Pero hoy preso, Lula llevó a cabo el proceso redistributivo más importante de Brasil y solamente modificó 10 puntos de Gini, ¿no? Y sin embargo, insisto en esto, Brasil es bastante parecido en esto, avanzó mucho en algunos aspectos, en algunos estados y bastante poco en otros. No voy a entrar en mucho detalle sobre la discusión, ni siquiera la tenemos traducida la diapositiva, porque me dio fiaca, pero lo que les puedo decir respecto a la discusión en la literatura es que en general se extrapolaron los argumentos para explicar lo que pasa a nivel subnacional. Entonces hay factores socioeconómicos, bueno, puede ser el empleo, puede ser el tipo de empleo, empleo agrícola, puede ser desempleo, puede ser crecimiento económico, puede ser inflación, que incidan. Bueno, esos mismos factores operan a nivel subnacional. Puede haber factores fiscales. Bueno, si tenés mucho déficit o mucho endeudamiento, posiblemente, dice una parte de la literatura, la desigualdad aumente. Si eso sucede a nivel subnacional también. O factores político-institucionales, entre ellos el tipo de partido, ¿no? Ideología, entre otras grandes paquetes de variables. Pero lo que se hace es extrapolarlas a nivel subnacional. Y en realidad lo que pensamos nosotros, lo que intuimos nosotros, es que no necesariamente se trata de factores que operando a nivel subnacional operan de manera distinta a nivel subnacional. Tratamos de identificar factores particulares de ese nivel de gobierno que incidan y particularmente limitan, resisten intentos de modificación de la desigualdad. ¿Queda clara el enfoque? ¿Sí? Me frenan si hay alguna duda. ¿Qué hicimos con Marcelo? Bueno, insisto en esto, no teníamos para nada claro por dónde empezar, pero de los grupos que se forman a partir del análisis de estadística descriptiva, nos aparecieron dos grupos claros. Y sobre esos dos grupos claros empezamos a rastrear, a ahondar un poco en la historia. Si hay algún historiador, no se asuste, esto es simplemente una super síntesis. Pero en esos antecedentes históricos creo que tratamos de identificar alguna de las posibles explicaciones de lo que está pasando. Lo que vamos a argumentar en este trabajo, lo que argumentamos en este trabajo es que distintos tipos de estructuras económicas provinciales incidieron en el poder que tuvieron las élites económicas en las provincias y el tipo de Estado que las provincias obtuvieron. Y ahí, simplificando en extremo, ¿no? Prefiero las explicaciones simples, después las podemos profundizar en los casos y eso es lo que espero hacer en el final, ¿no? Pero empecemos con una explicación simple. Dos grandes modelos teóricos estereotípicos. Las economías de plantación. No estoy diciendo de que acá haya algo parecido a lo que
existió en las grandes economías de plantación. Pero partamos de un tipo ideal. Bueno, en las economías de plantación, con gran concentración económica, las élites económicas son muy poderosos y los estados suelen ser bastante débiles. Y son débiles, entre otras razones, porque las élites económicas prefieren estados débiles. Y prefieren estados débiles, entre otras razones, para asegurarse pocos impuestos, poca redistribución, mano de obra barata, poca protesta, pocos derechos laborales, estereotípicamente. En el otro extremo, y esto es ya quizás producto de cómo se van organizando los grupos de casos en torno a la observación inicial, en el opuesto de las economías de plantación provinciales, lo que vemos que es que podrían estar otro tipo de provincias muy distintas, que son las que se llaman las provincias nuevas, ¿no? Ojo, porque tampoco ajusta perfectamente a la realidad esto. Hay provincias nuevas que tienen por ejemplo, Misiones, que tienen algunos rasgos de economías muy concentradas. Pero estereotípicamente, y vayamos al modelo ideal, una provincia nueva, esto es lo que la literatura llamaba los espacios vacíos, que obviamente no eran vacíos, eran vacíos para el Estado central, ¿no? Que se ocupan por una razón geopolítica internacional, prevenir o limitar la capacidad de potencias extranjeras de invadir el territorio, controlar los malones, las poblaciones aborígenes, e incorporar nueva tierra agrícola al sistema productivo nacional. En estas economías, las élites económicas son débiles y la presencia del Estado es fuerte, porque la penetración del Estado es enorme. Primero, vía militar, y por atrás de los militares en general va una burocracia. Está claro que no necesariamente tenés una burocracia weberiana, pero está claro que habría más incentivos para tener un Estado fuerte. Ocuparon el territorio como una decisión, insisto, geopolítica, pero también además una decisión política. Ahí creaba sobrerepresentación en las legislaturas, conocen la discusión, no voy a entrar en esto, pero digo, fíjense que se trata de dos tipos ideales bastante diferentes. En el primero, las élites económicas eran muy fuertes y es más probable que los estados sean capturados, y si los estados son capturados, es muy probable que los resultados sociales de la captura sean muy distintos a provincias en donde el Estado era fuerte, las élites eran débiles, la penetración del Estado era fuerte y la captura era menor o directamente no existía. Lo que vamos a sostener es que hay principalmente tres mecanismos conectando captura y desigualdad. Esto lo hace una literatura, si quieren que hable un poco sobre la literatura de captura lo puedo hacer después, pero es, por un lado, por la vía de impuestos a la tierra, a la propiedad rural más bajos, menos inversión social, ¿no? Que está vinculado con lo que estábamos charlando recién, y sobre todo algo bien típico, y es acá donde está quizás un poco la línea más nueva a nivel teórico de explicación que estamos atacando, que es la resistencia de lograr que se garanticen derechos laborales básicos en las provincias a partir de legislación federal. Voy a entrar en esto un poquito más en detalle porque es ahí donde yo creo que está la parte más innovadora del argumento. Los otros dos ya se han hecho, para otros casos, obvio, ¿no? Brevemente voy a las definiciones. Hay una enorme discusión sobre lo que es captura del Estado o democracia capturada. Acá tienen la definición de Acemoglu y Robinson, de Acemoglu, Johnson y Robinson, que son textos bastante recientes. Para politólogos, quizás uno de los textos más señeros fue un texto de Hellman. Algo previo que Hellman ya había trabajado, lo trabajó sobre Rusia, en donde veía que no la mirada usual, sobre todo de los grupos económicos en América Latina, era que post reformas neoliberales, esos grupos económicos capturan una parte importante de la economía doméstica, ¿no? Y logran regulaciones a favor de ellos. Hellman lo que ve es que es la vieja burocracia comunista la que se transforma en la élite económica de Rusia post-colapso de la Unión Soviética y empieza a desarrollar este concepto de captura del Estado. Lo que vamos a ver es que, obviamente, la captura puede estar en manos de élites económicas o élites políticas. En este trabajo nos focalizamos en élites económicas. Tenemos un montón de razones por qué nos focalizamos en la élite económica y no en la élite política. No estamos diciendo que la élite política no la pueda capturar.
pero creemos que es más urgente tratar de ver lo que pasa en casos como el de Purdue Pharma o en el caso de grandes empresas ocupando puestos de decisión hoy en los gobiernos de las provincias y en los gobiernos nacionales en muchos países de América Latina. Por urgencia política y por una decisión teórica metodológica. Nos focalizamos en la empresa, en élites económicas. Y lo que vamos a hacer es tratar de identificar los principales mecanismos a partir de los cuales estas empresas, estas grandes empresas, corporaciones, logran regulaciones que las favorecen y que van a tener un impacto social, en términos de desigualdad. Bueno, 3 tipos ideales de economía, yo creo que básicamente las pueden imaginar. Las de plantación, vamos a ver propiedad de la tierra, empleo agrícola, empleo informal, cantidad y tipo de empresas, como los atributos que van a identificarlas. Economías poco diversificadas y economías más diversificadas, más complejas, ¿no? Lo que sostenemos es que, ¿por qué hay que verlo a nivel subnacional? Bueno, porque las posibilidades de captura son mayores. Los espacios económicos, sobre todo en una parte importante de las economías de las provincias del interior, son menos complejos, las élites más cohesionadas y más fuertes, más concentradas en muchas provincias, y los estados subnacionales más débiles. Entonces creemos que justifica esta mirada a nivel subnacional. Si quieren un poco simplificando el argumento, la peor de las combinaciones sería una economía de plantación con un estado capturado, en donde esperaríamos la más alta desigualdad. Eso es, vamos a argumentar, lo que pasaría, o lo que podría pasar en Corrientes, Jujuy, Salta, Tucumán, provincias de ese tipo, ¿no? Alta desigualdad y estados capturados. Ya voy a la definición de captura y a la operacionalización. Esto es un poco la expectativa teórica. Y en el otro extremo, economías más diversificadas con estados más autónomos. Pero en particular, creemos que estados más autónomos en provincias nuevas son los que van a ser las experiencias de mayor reducción de la desigualdad. Voy a los datos rápido. Usamos EPH, esto fue una base de datos construida por Ernesto Calvo. Puedo entrar un poco en detalle los datos oficiales que aparecieron ahora sobre desigualdad y que les interese por qué trabajamos estos datos de Calvo y no los oficiales, se lo pueden imaginar, pero no son exactamente iguales. La correlación es relativamente alta, pero para algunos grupos de provincias es muy baja y para otros inexistente, particularmente en las provincias de mucha desigualdad y de muy baja desigualdad. Preferimos trabajar con los datos de Calvo y Moscovich. Ahí tienen las encuestas y la población. ¿Cómo medimos captura del Estado? Bueno, está claro que es un laburo bastante complejo. No tenemos un capturómetro que se lo clavas en el territorio de la provincia y te mide con un reloj cuánto las élites económicas influyen al Estado, ¿no? Y las mediciones usuales en la literatura son opiniones a los propios empresarios que no tenemos el dato y desconfiamos de ese tipo de mediciones, o desvíos en el uso de fondos públicos o de asignaciones presupuestarias. Nosotros tomamos una estrategia bastante más simple, extremadamente simple, pero no nos critiquen por la simpleza, sino por la capacidad de explicar algo que tiene esa simpleza. Y lo que hicimos fue lo siguiente: buscamos archivos de los gabinetes y preguntamos a personas que conocían los gabinetes provinciales si en algún momento de la serie que tenemos nosotros para desigualdad, hubo alguien de los sectores económicos más concentrados, y por sectores económicos más concentrados básicamente son estos: plantaciones extensivas, gran empresa agroindustrial, gran empresa ganadera, gran minería y grandes empresas petroleras y gasíferas. Si alguno de estos grandes empresarios estaba en alguno de estos puestos de decisión del gabinete provincial. Básicamente, jefatura de gabinete, ministro de gobierno, ministro de economía, ministro de finanzas, o los equivalentes, ¿no? Producción e industria. Primer gran dato de estadística descriptiva: las provincias que en algún momento de la serie tuvieron al menos un ministro de estos grandes sectores económicos
en promedio, esas provincias tienen 4 puntos más de Gini que el resto de las provincias. No sé si el instrumento es válido, no sé si es una buena medición, creo que no, pero ya posiblemente esté diciendo algo. Como medición alternativa de captura, ¿cómo estoy de hora? ¿Alguien me puede decir la hora? Porque tengo acá 44 minutos. ¿Las 4? Bueno, unos 10 minutos más y termino. Como una medición alternativa de captura, tratamos de medir lo opuesto, que es fortaleza relativa del Estado o autonomía. Y acá usamos una literatura bastante conocida que trata de ver la autonomía de la élite política, que son indicadores de poder electoral de las autoridades, de poder administrativo, que es fortaleza relativa a la burocracia, y capacidad fiscal, que es, al menos son dimensiones referidas a poder infraestructural en la vieja definición de Mann, o operacionalizaciones un poco más recientes, por ejemplo la de Soifer. No estamos diciendo que un Estado autónomo o fuerte en estas dimensiones no pueda ser un Estado capturado. Un Estado con mucha cantidad de empleados públicos puede ser capturado. Esperaríamos que sea menos probable, ¿sí? Y en última instancia usamos esta medición para ver cómo se comporta respecto a la variable de desigualdad. Para tipo de economía usamos las mediciones respecto a las dimensiones que había mostrado anterior, que es número de empresas, en particular del número de empresas agrícolas, y conseguimos datos de cuán grandes son las empresas agrícolas, proporción de empleo agrícola e industrial sobre el total, número de empleados públicos por cada 1000 habitantes, y sanciones laborales del Repsal, ¿no? Que es un sitio del Ministerio de Trabajo en donde se registran las sanciones laborales en las provincias por alguna violación a los códigos laborales. El que en particular nos va a interesar, se van a imaginar, es las nuevas regulaciones en torno al Estatuto del Peón de Campo, en particular. Variables de control político, las usuales que la literatura asocia a desigualdad, y algunas variables más de control para usuales en la literatura. Bueno, para los que no entienden nada de econometría, yo sé que hay muchos estudiantes de la maestría, ellos perfectamente lo van a poder leer porque tuvieron un excelente profesor en esto, de regresión, y ¿no? Los trabajos que entregaron hace poco son fiel reflejo de eso. Lo único que quiero mostrarles son estas que están en negritas, controlando por todo el resto. Lo que estamos viendo acá es que una economía controlando por el resto, las economías capturadas definidas, así como las definimos nosotros, tienen 2 puntos más de Gini. Sin controles tienen 4, con los controles tienen 2 puntos más. Y si ven las mediciones de autonomía relativa del Estado o de fortaleza relativa del Estado, todas correlacionan negativamente con Gini. Poder político, poder administrativo, poder fiscal. Y poder fiscal utilizamos 2 medidas, que es el gasto social per cápita de las provincias y las transferencias federales per cápita a las provincias. Todas estas medidas correlacionan negativo. ¿Qué quiere decir esto? Los estados capturados tienen más desigualdad cuantitativamente, ahora voy a los casos. Cuantitativamente los estados capturados tienen más desigualdad y los estados más fuertes en estas dimensiones, política, administrativa y fiscal, tienden a tener menos desigualdad. Cuando la cantidad de empresas es más grande, ¿no? Que es un pequeño indicador de cuán compleja es la economía, tiende a haber menos Gini, el impacto es bajito. Esto es por cada 1000 empresas, la media de empresas provinciales son 24.000, pero te imaginan que está muy sesgada la distribución porque hay provincias grandes con muchas y provincias chicas con pocas. Pero acá viene algo bastante interesante, que es si desagregamos las empresas agrícolas por tamaño de empleados. Y acá son empresas chicas, hasta 9 empleados, medianas entre 9 y 49, entre 50 y 200, y grandes que son más de 200 empleados. Cuando las provincias tienen menos empresas agrícolas, o sea, mayor cantidad de empresas chicas agrícolas, tiende a haber menos desigualdad. Y fíjense cómo los coeficientes empiezan a cambiar a medida que la empresa agrícola aumenta, para llegar a un coeficiente enorme, 9.9, o sea, casi 10 puntos de Gini,
por cada 1000 empresas, grandes empresas agrícolas de más de 200 empleados. Está claro que muy pocas provincias tienen esos volúmenes de grandes empresas agrícolas, ¿no? En general tienen poco. Ahora voy a ver los datos de Chaco y Corrientes, ¿no? Pero acá lo que está pasando es, cuando las empresas agrícolas son chicas, no sucede lo mismo que cuando las empresas agrícolas son muy grandes y que pueden ser un indicador también de economías de plantación y de captura. Bueno, los dos casos, son los dos que conocen, familiares. Elegimos a Chaco y Corrientes porque tienen mucha variación en lo que les presenté al comienzo. Tienen puntos de partida muy distintos, variación a lo largo del tiempo muy distinta y puntos de llegada diferentes también. Hoy tienen 10 puntos de diferencia de Gini. Y la verdad es que no sé bien por qué. Si uno charla con la gente, hace 10 años que vengo y más o menos creo que he charlado algo, sobre todo en los asados, ¿no? Suelen surgir buenas intuiciones en los asados. Es estereotípica la diferencia entre los tipos de sociedades, ¿no? Sociedades más horizontales y más jerárquicas, más verticalistas. Bueno, tratamos de ajustar estos casos un poco al argumento y ver qué aparecen en los datos. Y ahora les cuento un poco. Pero además de la gran variación hay mucho control, porque, bueno, culturalmente no estoy comparando Malawi con Canadá. Está claro que no dispersan tanto. Malawi y Canadá es Tierra del Fuego con Salta. Pero son 10 puntos de Gini, es un montón. Y sin embargo hay un montón de variables que son bastante parecidas, ¿no? O quisiéramos creer que hay algunas variables que se pueden estar controladas. Claramente variables institucionales federales, variables institucionales del mercado laboral federal, digamos, hay un conjunto de variables nacionales que las afectarían a las dos por igual. Y algunos factores regionales que creemos que también. Corrientes. No voy a hacer historia de Corrientes porque los correntinos me van a sacar los zapatazos y tendrían razón. No soy porteño hablando de las provincias, soy cordobés, quizá me atajo un poco. Pero brevísimo, voy más a los datos que a la historia. Clásica provincia vieja, de las viejas en el sentido de las fundadoras de la federación. Economía de plantación en el sentido que la definimos. El porcentaje de empleo agrícola es el doble del empleo agrícola de Chaco para la última medición, 2014. El promedio de la serie es 20%. Chaco en 2014 tiene 10%, que es la última medición. Mucho empleo informal en el sector agrícola. Élites económicas poderosas, los Romero Feris tradicionalmente, ¿no? Élite ganadera. Los primeros gobernadores, si leen un poco la historia, yo fui a releer un poco la historia de la provincia a la luz de esta mirada, que hay una simbiosis. Hay muchos autores que han dicho que la élite económica y la élite política están bastante interconectadas y la élite económica no viene de otro lugar que no sea agrícola ganadero tradicional y más recientemente agrícola. Hay gran cantidad de empresas agrícolas. Acá hay un dato bastante interesante respecto de Chaco. Tiene la mitad de empresas chicas y 5 veces más de empresas grandes que Chaco, agrícolas. Les paso los datos para los que los quieran ver, están en un artículo que está a disposición para los que lo quieran ver. Síntesis para ir cerrando respecto a la estructura económica en el artículo, y puedo entrar un poco más en detalle si hace falta, pero obviamente estas élites económicas ocupan cargos importantes. Post-transición, tradicionalmente el Ministerio de Producción fue alguno de los grandes sectores económicos agrícola-ganaderos, y sobre todo agrícolas. Arroz, yerba, forestal y té, mate y té. Hoy el ministro de Producción viene del sector arrocero. El Banco Provincial también va dividido tradicionalmente, también en algunos periodos ha ido a sector transporte. Llamativamente no ha habido sindicalistas en el gabinete, no ha habido desde la transición, al menos no encontramos nosotros, si cometimos algún error avísennos, no pudimos encontrar sindicalistas en el gabinete, ya van a ver la diferencia de Chaco en esto, ¿no? O sea, las élites económicas han ocupado cargos muy importantes y tradicionalmente siempre han ocupado cargos importantes como el Ministerio de Producción. ¿Qué aparece en términos de los resultados? Bueno, las cámaras empresariales que están nucleadas en una unidad operativa de producción, que asesoran
al gabinete económico, lograron crear una ley. Yo les recomiendo, cuando nos contaron en entrevistas sobre esa ley, no lo pudimos creer hasta que la conocimos a la ley. Yo no sé si ustedes la conocen, pero hay una ley 5.552 del 2004, por el cual se crea un fondo de desarrollo rural. Ese fondo de desarrollo rural es centralmente impuestos al sector rural, ¿no? El impuesto inmobiliario rural, que solamente va destinado a ese fondo, y ese fondo no puede ser reasignado. O sea, no se puede usar fondos del impuesto inmobiliario rural para presupuesto social. Solamente se reinvierte en obras o decisiones de presupuesto que se toman en general dentro de la UOP, con asesoría del gabinete. Solamente puede ser reinvertido en el sector. Primer dato interesante, no hay nada parecido en el caso de Chaco. Segundo, gasto social. Sistemáticamente, la provincia de Corrientes hace mucho menos gasto social que la provincia de Chaco. En promedio, para la serie que tenemos, 49% menos. 900, lo pasamos a dólares para que no haya despiole con el índice de inflación, el índice de precio consumidor, para ajustar. 995 contra 1.484 dólares para la misma serie de Gini. Y débil regulación de derechos laborales. Todavía no pudimos conseguir toda la serie entera de sanciones. Si ustedes acceden a la base de datos de Repsal, solamente pueden acceder a los 2 últimos meses. Pero lo que hacemos es cada 2 meses ver los resultados de sanciones, y sistemáticamente aparece algo bastante llamativo. Corrientes tiene en promedio, para la última medición que hicimos, alrededor de 48% más de sanciones laborales. Estas son leyes federales que no son cumplidas en la provincia. 48% más sanciones laborales que en el caso de Chaco. Lo replicamos para meses hacia atrás, a medida que vamos teniendo en realidad cada 2 meses vencidos, y se repite bastante sistemáticamente estas proporciones. Alrededor de 900 contra 1.400. El grueso de las provincias de la misma población y características de las provincias de estas dos tienen valores cercanos o más chicos que los de la provincia de Chaco. Corrientes es hoy la provincia más desigual que Salta. 56 en 2003 de Gini, 46 en 2011. Para la serie nuestra es la más desigual. Chaco, no les voy a contar de Chaco, sí les voy a contar algunos datos de los que nos interesan respecto a economía capturada. Como les decía, la mitad del empleo agrícola de Corrientes, 80% de las unidades agrícolas son pequeñas, el promedio de la ocupación de la tierra son 349 hectáreas contra 450 hectáreas promedio de Chaco versus Corrientes, ahí tienen la fuente. Sector público extenso, es una de las provincias con un sector público más fuerte junto con las Patagónicas y Formosa. 73 por 1000 para el último dato, que es 2015, contra 54 en Corrientes. Las grandes tienen 38, las 3 grandes provincias, saquen capital, ¿no? Las 3 grandes provincias, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, tienen alrededor de 38 promedio, ¿no? O sea que un sector público bastante grande. Acá usamos un estudio que se inició en la Escuela de Gobierno de Ana Castellani, que estudió las élites políticas en Chaco y el gabinete de la provincia de Chaco. Lo interesante es que el 75% de los miembros del gabinete han ocupado cargos antes en algún lugar de la administración pública, 19% en el legislativo, 83% hasta la actualidad, ¿no? hasta el gobierno de Pepo. En promedio, los ministros tienen 3 posiciones previas en el sector público. El pico de cantidad de posiciones es el primer gobierno Capitanich, en donde había un promedio de 7,8 cargos en la administración pública antes de ser ministros. ¿Qué estamos diciendo con estos datos, que son datos de Ana Castellani? Bueno, las élites en el gabinete, al menos en el gabinete, son muy distintas. Muy pocos miembros de la élite económica concentrados en el periodo 91-2003, que es Acción Chaqueña y radicalismo, y lo opuesto con el sindicalismo, ¿no?
en estos años menos sindicalistas, cuando el PJ está en el gobierno aparecen muchos más y en áreas claves. Sindicatos de transporte, educación, etc. Bueno, ¿qué aparecen en términos de resultados? Bueno, no tiene nada parecido a la ley que les mencionaba de Corrientes. Gasto social 49% más en promedio, 48% menos sanciones federales. Hoy es una de las provincias que tiene menos desigualdad, 36 tuvo en 2011, 10 puntos de diferencia respecto a Corrientes. Tuvo un Gini alto, 52, en el pico para todo el país, que es 2003, pero coincidió también con el periodo en donde había empresarios en el gabinete. No estoy diciendo que el 2001-2002 no haya incidido sobre esos datos, pero es llamativo también. Bueno, cierro, con gusto puedo entrar un poco más en detalle, al menos lo que tenemos hasta esta hora. Estamos haciendo campo, así que las reacciones nos van a servir mucho, pero lo que vemos sobre todo en los datos econométricos es que las variables usuales nacionales impactan desigualdad en la serie que tenemos, ¿no? Empleo, y no mostré datos de pobreza o políticas fiscales más restrictivas. Cuando aumenta el déficit y cuando aumenta el endeudamiento, en general el Gini aumenta. Y esto es lo que la literatura espera, ¿no? Si no promovés empleo y si tenés políticas fiscales más austeras, seguramente la desigualdad aumente. Abran la ventana y lo van a ver, ¿no? Lo que estamos diciendo es que no depende únicamente de variables nacionales. Y lo que estamos viendo es que con lo precario que son los datos de captura, así de precarios como son, están indicando algo sistemático y que en los casos posiblemente también. Puede ser que se trate de las tradicionales explicaciones asociadas a factores económicos, ¿no? Bueno, tengo grandes economías parecidas al estereotipo de una economía de plantación, con trabajadores rurales muy baratos, con salarios muy bajos, empleo muy informal, y que eso sea la posible explicación, ¿no?, de economías de plantación. Bueno, no, creemos que el factor clave pasa por también, no solamente por la parte económica, sino centralmente por el factor político de captura, porque lo que estamos viendo es que economías no diversificadas, con estados no capturados, tienen valores de desigualdad muy bajos. Eso significa que debo estar cerrando, entonces por ahí vamos a cerrar. Un mensaje subliminal. Agenda, y cierro con esto, por supuesto que necesitamos mejores medidas. Estamos trabajando con un chico, un investigador, Alejandro Abenburg, que trabaja esto y es realmente complejo, es un desafío. Necesitamos más casos, además de los 2 que trabajamos, pero esto creo yo que es un poco el mensaje más político en torno a la investigación que tenemos. No sé cuánto podemos llegar a convencer con el trabajo preliminar que tenemos, pero les aseguro que creemos que es importante investigar mucho más sobre el papel de las élites económicas, sobre todo de las grandes corporaciones, en relación a lo que se llama captura del Estado, y en particular ver qué impacto social tiene este fenómeno, porque sabemos bastante poco. Y las Purdue Pharmas existen y existen también en Argentina. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Como habíamos dicho anteriormente, nos tienen que escribir. Y están las chicas. Tenemos un tiempo y yo creo que la presentación ha sido lo suficientemente controvertida como para que genere alguna reacción. Si la quieren escribir, la escriben por respeto a la organización, pero si quieren que establezcamos un diálogo, yo no tengo ningún problema y creo que puede ser un poquito más fluido. Nos vamos cuando nos echen, que es cuando termine la hora. Si quieren, yo voy leyendo. Celeste, ¿tenés una pregunta? Si la haces alta, yo creo que te escucho.
está grabado. Acá tenés, era la diapositiva siguiente, Celeste, gracias, salió perfecto. Al final de todo tenés el coeficiente de correlación entre fragmentación partidaria en votos y desigualdad. No sé si me aparece el puntero, ¿lo ven el puntero ahí? No, es esta. El último es el coeficiente de correlación. No hay correlación y no hay significancia, o sea que en lo que vemos no aparece nada. Para que te lo busco. Vuelvo, ahora vuelvo, dame 2 segundos que te voy a mostrar una que tiene partidos. Partidos y desigualdad durante el mandato, ¿no? Acá lo que ves es que hay 2 grupos que se corren un poco y que tienen un poquito menos de desigualdad cuando gobiernan, que son el FPV y los socialistas. Esto es Santa Fe, básicamente, ¿no? Pero si te fijas, dentro del FPV hay mucha dispersión, porque el FPV gobernó provincias con mucha desigualdad. Habría que ver si en esas provincias esa dispersión significó que se redujo mucho la desigualdad. No lo sé, habría que verlo. Pero acá estos boxplots te dicen que hay mucha dispersión dentro del FPV y hay mucha dispersión dentro del PJ y la Alianza. Lo esperable es que la media de los gobiernos radicales tienen más desigualdad, pero no hay significancia estadística entre todas estas medias. Y es porque usualmente es bastante complicado tildar de izquierda a derecha, que eso es lo que haría la literatura, ¿no? Izquierda, derecha y desigualdad. Acá es difícil de hacer, ¿no? Pero me pediste que vuelva a las correlaciones. Los años de gobierno. ¿Cómo? Que en los años de gobierno del partido, del incumbent, en la provincia... Años en el gobierno correlación a negativo, la diferencia de votos correlación a negativa y porcentaje de votos correlación a negativa. Esto tiene algo que ver con algún trabajo previo que hicimos, que lo que veíamos es que estas 3 variables que te indican básicamente cuán fuerte es el gobernador en su distrito correlacionan mucho con más gasto social. Usualmente gasto social tiende a correlacionar con menos desigualdad, ¿no? Pero los gobernadores en provincia, los gobernadores más estables, que han estado más tiempo, con más diferencia de votos, usualmente suelen hacer más gasto social. No, quería aportar un comentario respecto al caso correntino. En la correlación política, la permanencia tras varias décadas del pacto autonomista liberal en Corrientes dio como resultado una fragmentación y un índice de, estimo yo, de desigualdad ya casi sociológica histórica, porque el poderío de las grandes familias, fundamental bastión económico, se trasuntó después en el poder político. La reciente irrupción de partidos que no corresponden al pacto original, pero que están invadidos por sectores de poder, dada la conformación de cada uno de ellos, hace pensar intuitivamente, no tengo datos certeros, de que esos niveles de desigualdad en la provincia correntina, aún siendo vieja, son consecuencia de un devenir histórico sociológico. Bueno, gracias por la intervención. Es un poco la mirada que tratamos de tener. Sabemos intuitivamente lo que se escucha, que es eso, ¿no? Hay investigadores, no estoy diciendo que solamente tengan intuición, digo, lo que yo escuchaba en términos intuitivos, era eso, esa intervención tuya. Investigadores que han trabajado élites económicas y políticas como Jackie Beren, que estudiaron el caso correntino, muestran lo que se llaman juegos cerrados, ¿no? De qué manera las élites económicas controlan la política o cómo la política refuerza las élites económicas, cómo esas élites económicas capturaron medios, poder judicial, bueno, los Romero Feris con su principal diario históricamente, ¿no? Desde el comienzo de la familia vinculada al diario,
poder judicial, legislativo, burocracia. Tratamos de abrevar en esa discusión, ¿no? y retomarla. Estamos trabajando. Si tenés alguna referencia, algún trabajo que creas que valga la pena que veamos, con gusto. Gracias. Me serviría mucho, sí. Por favor, gracias. ¿Alguien ¿Un más? comentario más? Bueno. ¿No? ¿Estamos? Bueno, muchas gracias por este panel, Lucas. Muy Gracias amable a por ustedes. estar aquí con nosotros y compartir esta investigación.